Vamos a hablar del pasado y del presente de la guerra de Ucrania, buscando los orígenes, pero vamos a hacerlo desde una perspectiva académica, es decir, empleando teorías para tratar de encontrar claves que van más allá de lo que vemos a simple vista. Y esas claves precisamente son las que nos van a permitir establecer cierta comparación con el flanco sur. En segundo lugar, vamos a preguntarnos cómo se escaló de un conflicto en la zona gris, que es ese pasado presente, o sea, lo que vamos a ver en el primer punto es por qué se dio un conflicto en la zona gris. A continuación vamos a ver por qué se escaló de conflicto en la zona gris a guerra, ahí donde hay analogías que nos pueden interesar. Y por último, vamos también a contestar a lo que nos han pedido, que es hacer prospectiva de la guerra de Ucrania, es decir, qué escenarios se pueden generar en el corto plazo derivados del conflicto. Bien, entonces vamos con el primer punto. La pregunta es, ¿por qué se ha dado un conflicto en la zona gris entre Rusia versus Estados Unidos, OTAN, Unión Europea, desde los 90 hasta 2014? ¿Vale? Que es donde ya claramente estamos en una situación de conflicto en la zona gris. Entonces nos interesa ir a los años previos para ver cómo se generó esto. Aquí van a ser fundamentales las teorías, de modo que voy a empezar resumiendo dos teorías principales de las relaciones internacionales. Y no se asusten porque esto puede parecer muy teórico, muy académico, pero vamos a ver que es muy aplicado, o sea, que es fácil de entender y además de encontrar la relación con el presente. Una primera teoría de las relaciones internacionales que seguro que les suena es la teoría realista, que trata de explicar el comportamiento de los estados prestando atención fundamentalmente a los aspectos materiales, o dicho de otro modo, a la distribución de poder relativo en el sistema internacional, es decir, quién tiene más o menos poder. La otra gran teoría es el liberalismo, que también presta atención a aspectos materiales, pero es más normativo y tiene una visión un tanto más optimista de la política internacional. Empezamos con el realismo, porque a su vez dentro del realismo hay dos grandes corrientes dentro del realismo estructural que vamos a ver que son muy útiles para explicar este origen del conflicto en la zona gris. Una de ellas es el realismo ofensivo. Ahí la persona clave, en cierto modo el que articula mejor la teoría, es el profesor John Mearsheimer de la Universidad de Chicago, que explicita de forma muy articulada esa teoría en el libro de la tragedia de la política de las grandes potencias, año 2001. Es un libro muy interesante y además muy didáctico, muy fácil de leer. Y él básicamente dice lo siguiente, a la hora de explicar el comportamiento de las grandes potencias. De entrada, el sistema internacional es anárquico. Esto es algo común en todo el realismo. Es anárquico significa que si hay una situación de emergencia y llamamos al 091 internacional, no hay nadie al otro lado de la línea telefónica. Es decir, que los estados dependen de sí mismos a la hora de garantizar su propia seguridad. Segundo, nos dice Mearsheimer, las grandes potencias, porque su teoría es una teoría enfocada a la política de las grandes potencias, por definición pueden hacerse daños unas a otras, es decir, tienen capacidades ofensivas para provocar un serio daño a las otras potencias. Porque además es que él define como gran potencia aquella que es capaz de desafiar a la principal potencia del sistema y o bien derrotarla o bien causarle un severo castigo. La tercera idea del realismo ofensivo, y ahora vamos a ver cómo aterriza todo esto en este origen del conflicto en la zona gris, es que las grandes potencias no conocen con certeza las intenciones de las otras potencias. ¿Vale? Y este es un tema fundamental en el realismo, la cuestión de conocer las intenciones de los otros. Porque además esas intenciones son mudables. Un Estado puede tener unos objetivos en un momento de debilidad, pero cuando adquieren más poder, sus objetivos pueden cambiar y hacerse más ambiciosos. ¿Vale? Lo que hasta hace unos años era una potencia que básicamente era un security seeker, una potencia que se contentaba con garantizar su propia seguridad,
y que estaba satisfecha con el statu quo, cuando aumenta su cuota de poder, puede ser más ambiciosa, incluso puede estar insatisfecha, puede querer cambiar el statu quo internacional. De modo que las grandes potencias no conocen las intenciones de las otras, tienen ambas, o las que sean, capacidad de dañarse mutuamente y además no hay a quién acudir. De modo, y esta es la clave del realismo ofensivo, que la vía para garantizar la propia seguridad, porque un Estado puede tener muchos intereses, pero hay un interés que es ineludible, que es la propia supervivencia, porque a falta de la propia seguridad, el resto de ganancias pierden sentido. De modo que a la hora de garantizar su interés último, la mejor garantía, nos dice Mearsheimer, es aumentar la cuota de poder relativo, o dicho de otro modo, ser más poderoso que el resto. Si yo tengo más poder que el resto de actores, me siento seguro porque en caso de conflicto voy a ser yo el que dicte las reglas. Bien, esta es la teoría del realismo ofensivo. Hay otra corriente dentro del realismo, y estamos hablando de la actualidad, que es el realismo defensivo. Aquí hay muchos autores, uno que lo explica muy bien es Xi Pingtang, que es un académico chino, pero hay otro autor de referencia que además ha escrito mucho con Mearsheimer, a pesar de ser de la otra corriente, que es Stephen Walt, con el libro de la política de las alianzas, ¿no?, de 1987, aunque luego lo ha ido desarrollando y además continúa haciéndolo porque semanalmente escribe una columna en Foreign Policy desde el realismo defensivo. ¿En qué se diferencia el realismo defensivo? Tiene puntos en común con el realismo ofensivo, es decir, asume la anarquía. Sin embargo, el realismo defensivo piensa que en esa incertidumbre sobre las intenciones de los otros, los estados pueden calibrar. Es decir, que por definición los otros no tienen por qué ser amenazantes. Uno puede calibrar. Si un actor es claramente amenazante, o el otro autor se satisface, está contento con su nivel de poder. O sea, es un security seeker, es un Estado que únicamente busca su propia seguridad. Y eso tiene implicaciones muy importantes porque eso afecta a un concepto fundamental de las relaciones internacionales, que es el dilema de seguridad. Dilema de seguridad es esa situación que se produce cuando dos estados, tratando de mejorar su propia seguridad, a la postre la perjudican mutuamente porque uno toma medidas para mejorar su seguridad respecto al otro, el otro las malinterpreta, responde y empieza una dinámica que deteriora la seguridad de ambos. El realismo defensivo es consciente del riesgo del dilema de seguridad y por eso presta atención a las intenciones reales del otro actor, en función de cuál es su comportamiento. Y, por tanto, ajusta su política de defensa en función de quién tiene delante. O sea, el realismo defensivo se diferencia del idealismo en que es realista. Por lo tanto, si lo que tenemos delante es un actor ambicioso, en la literatura de política internacional se dice codicioso, o sea, quiere mucho más poder que el resto de los actores y quiere imponer las normas, entonces habrá que responder con medidas acordes a que el otro es un realista ofensivo, en el fondo. Es decir, habrá que utilizar, por supuesto, disuasión, medidas defensivas, contención y en situaciones extremas incluso el jugar a la zona gris, es decir, desgastar al otro pues, a través de un proxy war o de otro tipo de medidas. O sea, que son medidas que vamos a ver, que se confunden con la política también de un actor que se conduce según el realismo ofensivo. Pero el realismo defensivo está abierto a políticas más cooperativas, y este es un punto también importante. El realismo defensivo asume que es posible la cooperación cuando los actores que interaccionan son security seekers, son actores que buscan su propia seguridad sin querer tener mucho más poder que el resto. Y además llegan a esa conclusión de que no compensa tener más poder que el resto porque al final se va a producir una maniobra de contrapeso. O sea, que tratar de ser la potencia hegemónica de un sistema regional o global al final es contraproducente porque el resto se van a liar contra nosotros y va a ser peor. Por lo tanto, el realismo defensivo está abierto a la cooperación, de modo que en la escala superior serían medidas más duras, más de defensa, incluso muy activas en la zona gris, pero en la escala inferior son medidas
que tantean a ver si el otro está dispuesto a cooperar y si hay una respuesta positiva, bueno, pues profundizan en esa cooperación, llegando incluso a una alianza estrecha. O sea, que el otro ya no solamente es un actor neutral con el que se puede convivir, sino que además se pueden hacer proyectos en común. Bien, este es el realismo ofensivo y defensivo. No se preocupen porque ahora enseguida vamos a bajar al terreno y a ver qué luces nos da esta teoría. Luego tenemos la teoría liberal de la política internacional. La teoría liberal asume también algunos postulados del realismo, por ejemplo, la anarquía. O sea, el liberalismo es consciente de que no hay un Estado mundial, pero es más optimista en cuanto a las posibilidades de cooperación entre los Estados. Y sobre todo, y aquí resumo mucho, considera que hay tres vías para fortalecer y promover esa cooperación. Uno es la teoría de la democracia, de la paz democrática, es decir, que si el resto de estados son democráticos va a ser mucho más fácil llegar a entendimientos y a cooperación y, por supuesto, el fantasma de la guerra se desvanece. La interdependencia compleja, es decir, cuanto más comerciemos, cuanto más interacciones haya, mayor el colchón de intereses mutuos y más perdemos si optamos por el conflicto. Y el institucionalismo liberal, que nos dice que las instituciones juegan un rol importante a la hora de favorecer esa cooperación, consolidar esa cooperación, disminuyen los costes de transacción de cualquier acuerdo y modifican a la postre el comportamiento de los estados. Hay una relación simbiótica entre instituciones y estados. Los estados también modelan las instituciones y pueden emplearlas como herramienta de influencia, pero las instituciones a su vez socializan en los estados en la cooperación. O sea, que es una visión más optimista de la política internacional. Bien, expuesto este panorama teórico, ¿qué nos dice sobre el conflicto en la zona gris, el origen del conflicto en la zona gris entre Estados Unidos, ya digo, OTAN, UE, pongamos todas las barras, y versus Rusia? Bueno, pues aquí no hay una respuesta definitiva. Os voy a exponer cuáles son los puntos y podemos luego debatirlos. Luego veremos que hay un momento donde ya sí que nítidamente estamos ante una situación que explica muy bien el realismo ofensivo. Pero, ¿qué es antes, el huevo o la gallina? Es algo que podemos debatir y, de hecho, no es un tema cerrado en el ámbito académico, mucho menos en el político, donde las culpas se van de un lado a otro. Bueno, antes de nada, también sintetizo qué es el conflicto en la zona gris, aunque asumo que la mayoría ya lo conocen de sobra. El conflicto en la zona gris es un espacio en el espectro de conflicto intermedio entre la paz, blanco, la paz entendida como competencia pacífica, dentro de anarquía, interés nacional, etcétera, etcétera. Es decir, no es armonía, es competición, pero dentro de un orden y unas normas y dentro del derecho internacional. Y la guerra, el negro. Y la guerra claramente sabemos qué es. O sea, es una confrontación armada continuada. El conflicto en la zona gris está por encima de la paz, es decir, porque es una rivalidad que muchas veces soslaya el derecho internacional, otras veces lo hace de una forma mucho más sibilina y ambigua, pero es una situación de rivalidad, que a su vez puede escalar. Y donde se emplean estrategias híbridas. A veces se confunde el conflicto en la zona gris con la guerra híbrida. O sea, en el lenguaje de países aliados de España se utilizan como sinónimos, lo cual lleva a confusión porque no es guerra. Pero algunas formas de entender la guerra híbrida realmente es zona gris. Bien, entonces la pregunta es, ¿por qué al final de la Guerra Fría, una situación que inicialmente se explica bien por el realismo defensivo, porque si no lo habríamos tenido en Europa, evidentemente, o sea, si no hubiéramos tenido los acuerdos FACE, los acuerdos de limitación de armamento convencional en Europa, por los cuales se disminuye el tamaño de los arsenales en el Pacto de Varsovia y en OTAN. O sea, eso no se explica desde el realismo ofensivo. O sea, eso es claramente realismo defensivo. Entonces, ¿por qué? Si en los principios de los 90 teníamos una situación de realismo defensivo, al cabo del tiempo pasamos a una situación de conflicto en la zona gris y además que escala, y ahora entraremos a ello, incluso a una guerra. Bien, pues vamos a ver el comportamiento de los distintos actores según estas teorías que acabo de explicar. Un actor muy importante, evidentemente, es Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos, a partir de las teorías que he explicado, realismo ofensivo, realismo defensivo, liberalismo,
a partir de ellas, cómo se entiende el comportamiento de Estados Unidos en estos años, en estas décadas. ¿Vale? O sea, cómo aterrizamos la teoría, porque son conceptos teóricos, luego en la realidad, o sea, cómo casan ambas cosas. Bien, bueno, pues si escuchamos a los realistas, y luego incluso si escuchamos a los propios artífices de la política de Estados Unidos, hasta 2016, es decir, hasta la administración Trump, predomina el liberalismo. Y además con una intensidad, en algunos casos, muy elevada. En algunos casos ya una modalidad del liberalismo que se llama liberalismo ofensivo o liberalismo hegemónico. Por lo siguiente, o sea, digamos, las razones que explican esta conclusión son las siguientes. Porque las administraciones Clinton y también Bush y también Obama asumen los postulados del liberalismo a la hora de mantener un orden mundial favorable a sus intereses. Por un lado tenemos la teoría de la paz democrática, o sea, ellos tratan de establecer un mundo parecido a ellos mismos, o sea, quieren que el mundo se parezca a Estados Unidos, una democracia liberal, donde Estados Unidos tenga la primacía, pero ellos asumen que si el resto de potencias son democráticas, las relaciones entre Estados van a ser más pacíficas. La interdependencia compleja, no digamos, o sea, la difusión del liberalismo económico, que además, por ejemplo, está detrás de sus expectativas respecto a China, la idea de si potenciemos nuestros intercambios económicos con China y favorecemos el desarrollo de China, va a haber un colchón de intereses mutuos y vamos a llevarnos mejor, vamos a entendernos, incluso a largo plazo, será un país democrático y por lo tanto no habrá una amenaza de conflicto. Está detrás de ese liberalismo, está detrás de esa política, que luego no les ha salido bien, porque lo que se ha conseguido es que China, gracias a ese liberalismo comercial, haya aumentado su cuota de poder relativo, es decir, se haya desarrollado a gran escala y a un ritmo muy importante, pero no se ha convertido en imagen y semejanza de Estados Unidos. Se ha convertido en un rival sistémico. Y además, ¿de qué manera? Porque no estamos hablando de una amenaza como pudo ser en su día Al-Qaeda, que era un problema importante, pero no una amenaza existencial. En cambio, China es una civilización milenaria y es un peer competitor para ellos. O sea, es un rival sistémico que podría llegar a ser una gran potencia mundial. Y luego está el liberalismo institucional. Aquí sí que hay variaciones. En la época Bush se apuesta más por el unilateralismo, pero en la época Clinton y en la época Obama más por el multilateralismo. En la época Bush, esta variante del liberalismo se llama liberalismo ofensivo porque la idea de expandir la democracia como garantía a largo plazo de seguridad se hace incluso por la fuerza. Y tenemos la guerra de Irak justificada como una intervención militar con el fin de democratizar, aunque sea martillazos, Oriente Medio. O sea, de modo que la política que encontramos en Estados Unidos, más que realista, es una política liberal. Porque, y esto es algo que han desarrollado estos dos autores que he comentado anteriormente, Mearsheimer y Walt, en sendos libros, Mearsheimer con un libro que se llama The Great Delusion y Stephen Walt con otro libro que se llama The Hell of Good Intentions, donde critican el predominio de la teoría liberal en los decisores de la política de Estados Unidos, especialmente en el Departamento de Estado y en el Consejo de Seguridad Nacional. Bien, esto, que puede parecer que tiene poca relación con el conflicto en la zona gris, veremos que lo ha incentivado, o sea, que ha jugado un papel. ¿Y qué hacemos con Rusia? O sea, Rusia, ¿con qué teoría encaja en estos años? Porque la pregunta sería, ¿el desarrollo de los acontecimientos ha sido consecuencia de un dilema de seguridad o de una espiral ofensiva? O sea, un dilema de seguridad, recuerdo, es esa situación donde dos actores que genuinamente buscan su propia seguridad, no quieren imponerse de uno a otro, o sea, los dos son estados que se conducen de acuerdo con el realismo defensivo, sin querer entran en una dinámica que al final les perjudica, lleva a tensiones, incluso podría llevar a un conflicto en la zona gris. Entonces la pregunta es,
el deterioro de las relaciones entre el bloque occidental y Rusia es consecuencia de un dilema de seguridad. ¿Eran los dos realistas defensivos? Porque ya hemos dicho que había realismo defensivo en Europa a principios de los años 90. ¿O es consecuencia de una espiral ofensiva? Una espiral ofensiva es una dinámica similar, pero resultado de que al menos uno de los dos o los dos son realistas ofensivos. Es decir, consideran que el mejor modo de garantizar su propia seguridad es tener más poder que el resto, bueno, lo cual lleva a una competencia inevitable. O sea, el realismo ofensivo entiende que esa dinámica, o sea, que no es un dilema de seguridad, es que simplemente así funciona la política internacional. Entonces, la pregunta es, ¿esa transición de una situación inicialmente de competencia pacífica y de realismo defensivo evoluciona a un conflicto en la zona gris como consecuencia de un dilema de seguridad o de una espiral ofensiva? Bien, adelanto que lo que voy a dar no es una respuesta cerrada en los primeros años, porque esto es objeto de debate. Voy a plantear los hechos y luego vamos a ver ya en qué evoluciona. Entonces, Rusia inicialmente acepta cooperar con OTAN, o sea, entra en una dinámica de realismo defensivo, y al mismo tiempo, aquí habría que ver si es consecuencia o causa de que en ese momento es un país débil. O sea, Rusia tiene muchos problemas internos y además su cuota de poder, evidentemente, se ha reducido. Con lo cual, aquí habría que preguntarse si lo hace porque no tiene más remedio o si lo hace genuinamente, es decir, cree en el realismo defensivo. O si por el contrario está ganando tiempo o simplemente está en una situación de confusión y en cuanto empieza a fortalecerse, sus objetivos cambian y pasa a una dinámica de realismo defensivo. Es decir, que Occidente no tuvo ninguna culpa, simplemente fue un desarrollo de la evolución del poder relativo de Rusia. Cuando era débil no planteaba problemas, jugaba las reglas del realismo defensivo, pero en cuanto pudo establecer sus propias reglas, se desveló que era un realista ofensivo como ha sido en otros momentos de la Guerra Fría. Bien, aquí tenemos una incógnita, ¿vale? Porque habría que entrar en la caja negra de la toma de decisiones, ir a hacer una historia con entrevistas a los protagonistas y llegar a la realidad de las cosas más allá de las memorias de esos mismos protagonistas, lo cual no es nada sencillo. Pero tenemos una situación donde Rusia sí que está jugando a eso, ¿no? Sin embargo, hay un momento a finales de la década de 1990 donde Rusia abandona ese entendimiento con Europa. O sea, cambia su política exterior. Es lo que se llama la doctrina Primakov, aludiendo al ministro de Asuntos Exteriores rusos, donde se da cuenta de que no va a llegar a un entendimiento con Europa, se reorienta hacia Asia, empieza ya a pensar en una posible alianza con China, y habría que preguntarse, ¿y esto por qué se da? O sea, ¿por qué se produce este distanciamiento? Bien, en esos años tenemos la guerra de Kosovo, 1999, donde la OTAN interviene sin la autorización, o sea, sin pasar por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde estaba Rusia. De modo que en Rusia esto va a ser parte de la política, de ese cambio de política, de la doctrina Primakov, que quiere ser un actor relevante en la política internacional, es decir, quiere mantener su estatus de gran potencia, porque entiende que el mundo se ha de gobernar mediante un directorio de grandes potencias. O sea, Rusia quiere un mundo multipolar y los años 90 son lo que se llamó el momento unipolar de Estados Unidos. Rusia se siente menospreciada por Estados Unidos. Piensa que le han soslayado. Son también los años de la primera expansión de la OTAN hacia el este. En la historia de la expansión de la OTAN hacia el este también hay una narrativa, ¿no?, de que es simplemente Estados Unidos que está interesado en expandir la OTAN hacia el este a costa de lo que sea. Realmente la historia es un poco más compleja porque el resto de actores también tienen algo que decir. Y son precisamente los países que habían estado en la órbita de la Unión Soviética, los primeros, Polonia, República Checa y demás, los que llaman a la puerta de la OTAN y piden esa extensión, porque no se fían, porque conocen cómo funcionan las relaciones internacionales. Y saben que Rusia es débil ahora mismo, ya, pero dentro de unos años, ¿qué? ¿Y cuáles serán sus intenciones cuando sea más fuerte? Luego quieren la protección de la OTAN. Además, en esa política interna dentro de OTAN, hay países que son pequeños pero que tienen influencia, y eso es muy interesante cuando se analiza la política
de las pequeñas potencias, porque el terrorismo sobre todo se centra en las grandes, pero también hay que prestar atención a las pequeñas, y vemos que las pequeñas utilizan las instituciones internacionales para aumentar su influencia. Y vemos a países como Dinamarca, que pugnaron porque realmente se diera esa ampliación a la OTAN. ¿Vale? Dinamarca como país nórdico que decía sí, que haría un colchón más hacia el este. Y vemos cómo hay un debate en la propia administración Clinton, donde el secretario de Defensa, William Perry, dicen que es mala idea expandir la OTAN hacia el este porque eso podría plantear problemas con Rusia, dilema de seguridad. Pero, sin embargo, Clinton cambia de opinión. Según algunos autores, aquí ya cito a Michel Mira-Walt, que ha analizado este proceso, cambia de opinión por consideraciones de política interior, no tanto de la estructura del sistema, sino porque considera que en las siguientes elecciones hacer un guiño a los votantes de origen polaco puede ser beneficioso en las siguientes elecciones. Con lo cual, eso lleva hacia esa ampliación. Bien, lo cierto es que en este proceso de deterioro de las relaciones, Rusia, además de la cuestión de Kosovo, ve también con muy malos ojos la ampliación de la OTAN hacia el este. 1999 y luego a principios de la década siguiente la de los países bálticos. Ahí ya la relación empieza cada vez a deteriorarse más. Es más, empieza a ver con preocupación la política de Estados Unidos. Y aquí recordemos lo que decíamos antes del realismo ofensivo. Los estados no conocen con certeza las intenciones de los otros. Empieza cada vez menos, a tener menos confianza en Estados Unidos. Porque también en aquellos años, Estados Unidos, estamos hablando ya de la administración Bush, pone en marcha la idea del escudo antimisiles. Y el escudo antimisiles tiene consecuencias estratégicas de gran calado. No en ese momento, pero a largo plazo puede significar que la estabilidad estratégica nuclear se deteriore, porque Estados Unidos tenga capacidad de realizar un primer golpe nuclear y con el escudo antimisiles abatir los misiles que queden en el segundo golpe de los rusos, ¿no? Bien, es muy a largo plazo, pero la política internacional funciona con esa mirada a larga distancia. Bien, eso también empeora la relación. Pero luego tenemos Irak. Irak es puro liberalismo ofensivo. Y en ese momento ya tenemos a Putin en el poder. Y aquí es también interesante tener presente que los intereses de los estados, además de la supervivencia del estado como tal, también incluyen, sobre todo en los regímenes autoritarios, la supervivencia del régimen político, que se convierte en algo similar a la seguridad nacional. Bien. Bueno, pues la guerra de Irak es imponer la democracia a la fuerza, que es algo que preocupa mucho a Rusia. Ya avanzando un poco más, porque me estoy alargando mucho en esta parte histórica, pero confío que estas claves puedan ser de interés, esta lectura teórica, encontramos aquella famosa conferencia de Putin en 2007, donde dice que la situación no le gusta lo más mínimo, que el statu quo cada vez le resulta más contrario a sus intereses y que no se fía de Estados Unidos, ¿no? Y que no se fía de Europa, porque pueden buscar a largo plazo un cambio de régimen en Rusia, con ese expansionismo que tienen democrático, con ese liberalismo, no tanto una política realista. Algo que se ve confirmado, según los ojos de Rusia, con el apoyo de Estados Unidos a las revueltas árabes, y que luego, allá a muy largo, avanzando mucho más en el tiempo, hace saltar todas las alarmas cuando, unos años antes, Estados Unidos ha invitado a Georgia y Ucrania a unirse a la OTAN, es decir, que la expansión de la OTAN se adentra ya en la esfera de influencia más íntima de Rusia, pero además, según ellos, Estados Unidos desestabiliza a Ucrania en la revolución de 2013-2014, ¿no? Lo cual lleva a que la situación claramente pase ya a un conflicto en la zona gris, donde las dinámicas son propias del realismo ofensivo, al menos por la parte de Rusia, ¿no? Porque, por un lado, empieza un cambio de narrativa dentro de Rusia respecto al estatus de Ucrania, lo ven como parte de su esfera de influencia y además vinculándolo con la propia historia. Hay una gran preocupación por la base de Crimea, porque para ellos es capital, y luego además lo ven como un punto avanzado para desestabilizar no solamente Ucrania, sino además en el futuro la propia Rusia a partir de ese liberalismo hegemónico de Estados Unidos, ¿no? Bien, este sería el proceso y sería una lectura desde la teoría
del origen del conflicto en la zona gris. Con lo cual, como habrán visto, podemos ver el desarrollo, pero no tenemos la respuesta final de, bien, ¿y quién fue el responsable, por un lado? Y si inicialmente fue un dilema de seguridad o si inicialmente estaba ya viciado y era en su origen una espiral ofensiva. Lo único es que simplemente Rusia no tenía el poder suficiente como para conducirse según un realista ofensivo y entonces jugó durante un tiempo a realista defensivo, ¿no? Lo que sí que sabemos es que Estados Unidos se comportó según el liberalismo hegemónico. Entre otras cosas porque las figuras más relevantes dentro del realismo nos dicen que la política de Estados Unidos no concuerda en absoluto con lo que se espera de una potencia realista, que es otro tipo de política y que además es una política muy peligrosa. Los realistas, a pesar de la mala fama que quizás puedan tener para el público que tenga un conocimiento superficial de realismo, de ser muy belicosos y de entender como natural la guerra, realmente el realismo es una forma de pacifismo muy pragmática. O sea, digamos que trata de ser pacifista llegando más lejos de lo que llega el propio pacifismo, que sería más bien el idealismo o el liberalismo, ¿no? O sea, a partir de una política internacional prudente, que según el realismo es la virtud esencial de toda política internacional. Bien, esta sería la primera cuestión, es decir, ¿por qué se produjo un conflicto en la zona gris? Paso a la segunda cuestión, ahora ya resumiendo un poco, porque creo que me he alargado mucho en la primera, pero nos da luces para lo que viene a continuación. Entonces, ¿por qué pasamos de un conflicto en la zona gris a una guerra? Y aquí hay cuestiones interesantes para España. Bueno, por un lado, tirando de las teorías, en ese momento, o sea, a partir de 2014, guerra de Donbass, y ya no digamos 2022, el comportamiento de Rusia se entiende bien desde el realismo ofensivo, o sea, ahí no hay dudas. Una guerra preventiva, como ha sido la de Ucrania, es decir, una guerra preventiva, no preventiva, no es 1967 los iraníes atacando justo antes de que las ataquen, no, es una guerra tratando de evitar un cambio de poder a largo plazo contraproducente para los propios intereses. Eso es una guerra preventiva y eso es lo que ha sido la guerra de Ucrania. Entonces, eso es realismo ofensivo. La pregunta es, vale, y además de por qué Rusia es un actor que se conduce por el realismo ofensivo, ¿por qué se ha dado esa guerra? Bien, pues la respuesta se ha dado porque ha fallado la disuasión, claramente. O sea, tenemos a una Rusia que tenía unos objetivos cada vez más ambiciosos, es decir, se conducía según el realismo ofensivo, quería tener más poder que el resto, y eso pasaba por restaurar su esfera de influencia. Tenemos además incentivos vinculados a la política interior. Si vemos las acciones militares de Rusia desde Georgia, intervención en Siria y Crimea 2014, hay un instituto que hace un seguimiento con los medios que puede y con la fiabilidad que podamos darle, pero es de las pocas fuentes con las que contamos, el Levada Center, donde se pregunta sobre la popularidad de Putin y vemos que hay picos favorables cada vez a favor de la popularidad de Putin cada vez que se produce una de esas intervenciones, incluida la guerra de Ucrania, porque también eso se ha preguntado en esos estudios de opinión. De modo que hay un factor también interno, es decir, hay un incentivo, es decir, por un lado, Rusia quería reforzar su esfera de influencia frente a lo que eran dinámicas que consideraba contraproducentes o contrarias a sus intereses. Además, eso pagaba desde el punto de vista de política interior y además pensaba que podía hacerlo. Y esto es fundamental, ¿vale? Porque la teoría de la disuasión nos dice lo siguiente, que las claves para que la disuasión funcione es afectar al cálculo de probabilidades, al cálculo de intereses de aquel al que tratamos de disuadir. Y dicho cálculo, poniéndonos en la parte en la que queremos disuadir, se basa en los siguientes puntos. Uno es la motivación del agresor. Y este es el punto realmente más importante, porque si la motivación es muy alta, es muy difícil que la disuasión funcione. Entonces, el primer punto es la motivación del agresor. El segundo punto es las expectativas de respuesta que espera ese agresor. Es decir, si yo llevo a cabo cierta acción, ¿qué respuesta puede haber?
Tercero, esas respuestas, ¿qué coste me pueden imponer? Y cuarto, esas respuestas, ¿hasta qué punto pueden impedir que yo consiga lo que me propongo? Bien, pues en el caso de la guerra de Ucrania, Rusia tenía, por un lado, una motivación muy alta y además sus expectativas respecto a los costes y a las posibilidades de éxito eran muy elevadas, porque la disuasión ucraniana tenía problemas de credibilidad. Y eso es un punto también esencial en la disuasión. O sea, la disuasión, para que funcione, tiene que ser creíble. Y su credibilidad depende de tres factores. Uno, de la capacidad, toda la capacidad militar. Dos, de la determinación, de la voluntad política. Y tres, de la comunicación. Bueno, en el caso de Ucrania, Rusia pensaba que Ucrania no tenía determinación política, es decir, que ese golpe de mano, porque ya todos sabemos que no era una guerra a gran escala lo que esperaba, una campaña militar extensa, sino que era lo que ellos llamaron una operación militar especial, o sea, un golpe de mano a gran escala, que estirando mucho el concepto de zona gris, podríamos incluso todavía situar dentro de la zona gris ya en la escala superior, en la antesala de la guerra, pero como una intervención limitada, sí, ya cruzando de la guerra, pero con la idea de que no fuera una guerra larga, sino que aquello se quedase dentro de los parámetros de la zona gris. Con lo cual, su idea era un golpe de mano, porque no esperaban esa determinación por parte del nivel político ucraniano. La capacidad pensaban que era baja, sobre todo porque había quizás una sobreestimación de sus propias capacidades, pensaban que esa operación militar podía tener éxito, y que además la determinación y capacidad de los aliados de Ucrania era también cuestionable. Porque estaba el precedente de Crimea, donde no había pasado realmente nada, además estaba muy reciente la retirada de Afganistán y por lo tanto la credibilidad de Estados Unidos pues no era muy elevada, ¿no? Y además porque, y esto es fundamental, porque Ucrania, aunque había sido invitada y estaba dando pasos a ingresar en OTAN, todavía no era miembro de OTAN. O sea, Ucrania se encontraba dentro todavía de una ventana de vulnerabilidad. O sea, y eso es parte también de esa dinámica, ¿no? que explicamos a través de ese liberalismo, que Estados Unidos ve como positiva esa ampliación de la OTAN, porque también eso estabiliza, favorece la democracia y demás, y también espera eso con Ucrania, pero la deja en una situación muy peligrosa, porque está en ese proceso, pero todavía no está cubierta por la disuasión de la alianza. Con lo cual, lo que tenemos es un fallo de disuasión. Esa sería la explicación de por qué se escala de la zona gris a la guerra. Tenemos, por un lado, un actor realista ofensivo, eso es lo que explica los orígenes, o sea, eso es lo que explica el comportamiento o por qué se va a una zona gris, y además falla la disuasión y ese actor está confiado en que puede escalar dentro de la zona gris, incluso limitando con la guerra y conseguir esos objetivos, y da el paso, ¿no? Bien, aquí es donde podemos establecer cierta analogía con la situación en el flanco sur. Cierta analogía forzando un poco las cosas, porque estamos en otro tipo de zona gris. O sea, la zona gris tiene distintas fases. Lo que hemos visto a partir de 2014 en el este, pues en las fases más elevadas tenemos ahí un hecho consumado, tenemos una proxy war, tenemos ciberataques, tenemos injerencia política, actividades de inteligencia muy agresivas. O sea, es una zona gris muy intensa, ¿no? Que culmina con llevar la zona gris muy al límite. En cambio, en el flanco sur, y sobre todo con la amenaza no compartida, lo que tenemos es motivos para pensar que nuestro vecino es un actor que encajaría con el realismo ofensivo, porque es un actor que quiere ser potencia, principal potencia en su zona, en su región, lo cual además le lleva a una relación muy complicada con la otra potencia de la región, con Argelia. Una relación muy complicada que creo que se explica mejor por la espiral ofensiva que por el dilema de seguridad. Creo que los dos quieren competir por ser la potencia hegemónica en la región, que además ha llevado a cabo acciones que encajan muy bien con la zona gris, históricamente, o sea, yéndonos hasta 1975, la Marcha Verde, eso encaja muy bien con la zona gris. Que si además vamos o sea, ponemos el foco en ciertas dinámicas, como por ejemplo la actitud hacia Ceuta y Melilla, vemos actividades que encajan con las estrategias híbridas, pues tratando de dificultar la vida económica de ambas ciudades, empleando la inmigración como una herramienta de presión,
además utilizando también pues, esos problemas en la frontera desde el punto de vista cognitivo, o sea, logrando que al final, o sea, tratando de lograr que la opinión pública española vea a Ceuta y Melilla como una fuente de problemas, porque solamente aparecen en las noticias cuando hay problemas, no reconociendo diplomáticamente esas ciudades, para ellos no hay frontera con España en el norte de África, no tienen aguas territoriales, es decir, una serie de medidas que encajan bien con lo que entendemos como estrategias híbridas, pero sería en los escalones inferiores de la zona gris, en esa zona ambigua, donde no tenemos claro si estamos en zona gris o estamos todavía en competencia pacífica. Bien, si vamos al detalle, yo creo que hay motivos para pensar que es zona gris, pero es algo que también está abierto al debate, ¿no? Entonces, ¿podría escalar? Bueno, creo que en el corto plazo no, porque los intereses de Marruecos están más bien hacia el sur. O sea, hasta que no resuelva la cuestión del Sáhara, definitivamente, dudo que dedique o escale, o sea, dedique mucho ancho de banda a la cuestión del norte, ¿no? No obstante, hemos visto a veces acciones en las que ha habido cierta escalada. O sea, 2002 Perejil. Dentro de que es un misterio el por qué toma en concreto esa decisión, porque no conocemos la caja negra de la toma de decisiones marroquí. O sea, sabemos lo que hicieron y sabemos que eso encaja con una táctica de erosión, una táctica de tanteo, de probar la disuasión española, y que la respuesta en ese momento fue correcta porque restauró claramente la estabilidad estratégica, o sea, redujo cualquier incentivo para llevar a cabo acciones similares, pero hemos visto que luego ha hecho acciones también que suponen cierta escalada y que quizás no ha sido tan bien respondida, o sea, de una forma tan clara, tan nítida, ¿no? Como por ejemplo el envío de miles de personas en mayo de 2021 a Ceuta, ¿no? Sí, como respuesta a que en España se recibió a Gali y Marruecos es hipersensible en todo lo relacionado con el Sáhara, pero que quizás no tuvo una respuesta que restaurara, o sea, que hiciera efectiva la disuasión, porque dentro de la zona gris también se puede disuadir en ciertos niveles y competir en otros. En los niveles más bajos hay que competir, es decir, si ellos tratan de estigmatizar ambas ciudades en la opinión pública española, hay que poner en valor ante la opinión pública española esas ciudades. Si tratan de dificultar la vida económica, hay que buscar alternativas y ser creativos a la hora de que esas ciudades generen riqueza, pero cuando se escala hay que disuadir para que eso no se repita, ¿no? De modo que vemos dinámicas en las que podríamos establecer ciertas analogías, pero forzando un tanto las cosas. O sea, sí que hay motivos, creo yo, para pensar en cierta zona gris, pero todavía no se ha escalado esos niveles. Lo que sí que tenemos, creo, es un actor revisionista abajo, y es por tanto un actor que se conduce según el realismo ofensivo, y es algo a lo que hay que prestar atención. Entre otras cosas, porque esa inspirada ofensiva que tiene con Argelia está llevando a un proceso de modernización de sus Fuerzas Armadas que, como resultado, está llevando a cierto igualamiento con capacidades españolas, o sea, más bien, acortamiento de la brecha de capacidades. Y además Marruecos juega con una ventaja, que es la geografía, ¿vale? Y también en relaciones internacionales, el equilibrio ofensiva-defensiva, que quiere decir que cuando es más fácil la ofensiva, hay más difícil ejercer la defensa, hay más incentivos para agredir, la geografía juega en nuestra contra en ese ámbito. Incluso con acciones que no tendría por qué ser una acción en fuerza contra Ceuta y Melilla, porque, a ver, tal como está la política internacional, digamos que no sería nada bien recibido. Pero otro tipo de acciones en los Peñones, por ejemplo, tanteando, estableciendo un bloqueo al suministro, forzando la situación y jugando con capacidades militares que le den control de la escalada, es decir, que si hay que llegar a las malas, ellos puedan plantearnos retos importantes, cosa que en Perejil no se dio. Eso también juega en nuestra contra, ¿no? Y ya para terminar, muy rápidamente, porque me estoy alargando mucho, la cuestión del futuro de Ucrania. Bien, esto es un cambio de tercio. Se ha contado el origen del conflicto, he contado el por qué se escala en la zona gris, ahora vamos a ver cómo puede evolucionar la situación. Entonces, metodológicamente es otro tipo de animal. O sea, hasta ahora lo que he hecho ha sido pues, algo muy propio del mundo académico, que es explicar a través de teorías. Ahora vamos a hacer prospectiva.
y por tanto tenemos que identificar las claves del presente, o sea, por qué las cosas son como son a día de hoy, y a partir de esas claves hacer combinaciones y ver escenarios plausibles. Bueno, pues de las claves de presente, dentro de que hay múltiples variables que explican el desarrollo y la situación actual del conflicto, creo que podemos agruparlas en 3 conjuntos de factores. O sea, podemos identificar 3 variables agregadas que son esenciales para entender cómo hemos llegado hasta aquí, o en qué situación estamos y cómo puede evolucionar esto en el corto o medio plazo. El primer factor sería la situación en el frente. Es decir, ¿qué pasa en el campo de batalla? ¿Hacia dónde va la línea del frente y cuál es la correlación de fuerzas? Bueno, a día de hoy podríamos resumirlo como de estancamiento. O sea, la ofensiva ucraniana de finales de primavera-verano, bueno, pues ha conseguido ciertos avances, pero han sido magros. O sea, pues encajan bien con lo que los anglosajones llaman el bite and hold. O sea, es conseguir ciertas ganancias y consolidarlas, pero a un coste no catastrófico, pero a un coste elevado, ¿no? O sea, no catastrófico como, por ejemplo, están sufriendo los rusos en Avdiivka. Y con contragolpes, a su vez, por la parte rusa. Con lo cual tenemos una situación de estancamiento que además parece que se está convirtiendo en estructural. Por un lado, porque quizás es lo que ocurre, y esto lo podemos también extrapolar de otras guerras, cuando 2 adversarios movilizan todos sus recursos, y al principio sí que hay cierta posibilidad, cuando están en ese proceso de movilización, de maniobra, o sea, y de avances en mayor profundidad y más rápidos, es un frente más dinámico, pero una vez que se han movilizado plenamente, ya es mucho más difícil el romper ese frente y llevar a cabo una maniobra operacional, ¿no? Máxime con las dificultades que conocemos en Ucrania y que por supuesto ustedes conocen mucho mejor, porque ya pasaríamos al nivel táctico de todas las defensas que ha ido construyendo Rusia en estos meses, de obstáculos, campos de minas, artillería, que es algo masivo en el caso de Rusia, y luego con un frente y incluso también una retaguardia cada vez más transparente, entre otras cosas por la cuestión de los drones, ¿no? Pero bueno, aquí ya entraríamos en un nivel que ustedes conocen muchísimo mejor. Lo que nos interesa, desde el punto de vista prospectivo, es que hay una situación de estancamiento. Y que por lo tanto estamos en una guerra de desgaste a día de hoy. Este sería el primer conjunto de factores. Segundo conjunto de factores es el apoyo de los aliados occidentales, fundamentalmente Estados Unidos, Europa, a Ucrania. Bien, pues aquí lo que estamos viendo es que esa guerra de desgaste se va a trasladar, y ya se está trasladando, al nivel político, económico, industrial y cognitivo. O sea, que Occidente va a ser parte también de esa guerra de desgaste, ya está siendo parte de esa guerra de desgaste. Y aquí tenemos muchas incertidumbres, porque así como en la línea de frente, primer conjunto de factores, parece que esa situación es estructural, porque tampoco los rusos están capacitados, al menos en lo que nos están diciendo en Avdiivka, para de nuevo romper el frente este invierno y llevar a cabo maniobras operacionales a gran escala. O sea, se han adaptado, son mejores que a principio de la guerra, pero tampoco han modificado sus capacidades de guerra de maniobra sustancialmente, y además el equilibrio de fuerzas tampoco se lo permite. De modo que la incertidumbre es si los aliados de Ucrania van a poder librar esa guerra de desgaste. Porque ahí tenemos incertidumbres de tipo político, la voluntad, cuánto tiempo va a durar esa voluntad y además cómo se va a graduar esa voluntad. Porque no es que Estados Unidos, Europa vayan a cortar tajantemente la ayuda militar a Ucrania, evidentemente eso no es viable políticamente. O sea, los políticos pueden cambiar de opinión, pero hay también unos límites. O sea, ya hay mucha hemeroteca. Pero sí que puede variar el grado de ayuda que dan, tanto cuantitativamente como cualitativamente. Esto puede afectar a su vez al primer conjunto de factores. O sea, puede tener cierto impacto, y también en la política interna de la propia Ucrania. Luego está también la incertidumbre industrial, o sea, hasta qué punto los stocks
y las cadenas de producción van a ser capaces de seguir surtiendo el frente a la escala que lo han hecho hasta ahora. Y ahí tenemos incertidumbres que van más allá de lo meramente industrial, es decir, pues que en Europa es verdad que había también problemas en la industria, es decir, bueno, ahora hay una gran demanda de municiones de 155, ya, pero ¿qué hago? Triplico mis líneas de producción con el coste de las inversiones que eso llevan y dentro de 2 años me las como. No, pero es que además hay un problema incluso de materias primas para fabricar esas municiones. Y encima tenemos la incógnita de la guerra de Oriente Medio, o sea, de la guerra de Israel, que ya ha dicho Netanyahu que va a durar meses y además, en el caso de que escalase, pues todavía supondría un estrés mayor para cierto tipo de municiones, especialmente artillería y también interceptores o sea, munición antiaérea, o sea, misiles antiaéreos. Estados Unidos está desplegando a toda velocidad sus baterías Patriot, pedidas también por los aliados, pero en el caso de que aquello escalase, hay un fondo de armario importantísimo por la parte de Hezbollah y por la parte de Irán, y eso estresaría al máximo los stocks de municiones antiaéreas, ¿no? Bien, con lo cual ahí tenemos una incertidumbre importante. Hay un factor fundamental, van a ser las expectativas de futuro, porque sabemos que las sociedades aguantan, y aquí también es aplicable a la ucraniana, aguantan las bajas en una guerra, aunque esa guerra sea prolongada, si hay expectativas de éxito, si hay optimismo. Pero si la sociedad percibe, o si los aliados perciben, que están llevando a cabo un esfuerzo muy importante, y en el caso de los aliados, gastando un dinero que podrían gastar en hacer política interna, y las expectativas de éxito son limitadas, o sea, al final esto no va de derrotar a Rusia, sino de dónde se va a trazar la línea de frente en el Donbass, pues me da igual 50 kilómetros más allá o más a un lado o más al otro. Podrían pensar algunas élites políticas, ¿no? De modo que la incertidumbre tiene mucho que ver también con esa gestión de las expectativas. Y luego el tercer conjunto de factores, ya voy terminando, es la cohesión política dentro de Rusia. Aquí sabemos, por un lado, que las expectativas occidentales de degradar la cohesión política rusa a través o bien de una derrota en el campo de batalla o bien de las sanciones económicas, pues se ha demostrado fallida, es decir, que ninguno de los dos ha sido suficiente como para cuestionar el liderazgo de Putin, de modo que en ese sentido no cabe esperar grandes cambios. Hay una cosa que sabemos también por la historia, que es que los regímenes autoritarios tienen una capacidad importante de resistencia a la presión, ¿vale? En forma de, por ejemplo, de sanciones o de aislamiento internacional. También es verdad que los regímenes autoritarios son fuertes hasta que hay un momento de quiebra y en ese momento los acontecimientos pueden ocurrir muy deprisa. De modo que en el caso de Rusia hay espacio para un cisne negro. Pero a día de hoy, en caso incluso de que hubiera ese cisne negro, o sea, el acontecimiento de alto impacto y además a día de hoy poco probable, con la información que tenemos, tampoco significa que el cambio de élite suponga un cambio de objetivos de guerra, incluso un cambio en el propio modo de conducir las operaciones militares. Lo que sabemos es que hay una alternativa democrática articulada y que, por lo tanto, un cambio de régimen que suponga un cambio de objetivos de guerra e incluso un acercamiento a Occidente es muy poco plausible, ¿no? También sabemos que Rusia tiene voluntad a día de hoy, es decir, que Putin ve esto como una guerra existencial. Esto se acorda además con todo lo que he contado anteriormente de realismo ofensivo, es decir, él considera que la seguridad del régimen y la seguridad de Rusia, la supervivencia de Rusia, depende de que continúe siendo una gran potencia y que eso no es compatible con una derrota en Ucrania. De modo que tiene voluntad y además tiene capacidad, ¿verdad? Que también se han tensado sus cadenas de suministro y de producción y que por eso ha tenido que acudir a Irán y a Corea del Norte, pero que está aguantando bien el temporal y además su presupuesto de defensa, según leí hace unos días, pues está cerca del 10% del PIB o el 40% de los presupuestos generales del Estado. Es decir, que está haciendo un esfuerzo fortísimo, ¿no?
De modo que en principio tendría capacidad. Bien, entonces, ¿cuáles serían los escenarios a partir de estas variables que nos podemos encontrar en los próximos años? De entrada hay unos escenarios que yo descartaría por poco plausibles. No significa necesariamente que sean imposibles, porque en perspectiva es muy arriesgado decir imposible, pero sí que es poco plausible. O sea que es muy complicado explicar cómo llegamos desde el presente hasta ese escenario. Y sería, una paz completamente favorable para Rusia o una paz completamente favorable para Ucrania. O sea, en ambos casos tendría que pasar por un cambio de régimen y además en el caso de que fuera una paz favorable para Rusia y una rendición total de Ucrania por un abandono prácticamente total de los aliados, ¿no? Cosa poco plausible también. De modo que creo, de entrada, que a muy corto plazo da la impresión, con todas las cautelas que hay que emplear en perspectiva, que 2024 va a caracterizarse por un nuevo ciclo de ofensivas contra ofensivas. O sea, va a ser una nueva continuación de la guerra. Eso parece a día de hoy lo más plausible, porque tenemos maximalismo en ambas partes y tenemos capacidad de continuar la guerra en ambas partes. Pero, con primer conjunto de variables, tenemos estancamiento. De modo que no parece que vaya a haber decisión total en el campo de batalla, sino simplemente un nuevo ciclo de ofensivas y contraofensivas. A partir de 2025, quizás, y aquí me estoy tirando demasiado a la piscina porque en perspectiva hay que jugar con escenarios sin apostar por ninguno de ellos, pero bueno, creo que a veces hay que hacerlo y diría que a corto plazo esto me parece lo más probable, desde luego plausible es, y que a partir de 2025 sí que habría ya mayores probabilidades de un escenario que pueda ser, aquí abriría dos posibilidades. Una guerra de baja intensidad, donde los dos continúen en posturas maximalistas, pero no tengan capacidad para continuar el ritmo de operaciones, y eso pasaría también por una disminución de la ayuda militar por parte de los estados occidentales, no un corte absoluto, sino que simplemente mantienen cierta ayuda, pero estamos ya en una guerra de desgaste, ¿no? Una guerra de desgaste a muy baja intensidad. O sea, algo similar, para visualizarlo, a Donbass desde 2015. O sea, no hay acuerdo de paz, ni siquiera hay armisticio, tenemos intercambios artilleros, ciertas acciones, un frente vivo, pero a muy baja intensidad. O sea, una continuación de la guerra, pero a mucha menor escala. Otro escenario alternativo, también creo que a partir de 2025, y según muchos también el más probable, sería simplemente una congelación del conflicto, al cual se puede llegar por varios caminos. La congelación del conflicto sería un escenario tipo Corea, es decir, no hay acuerdo de paz, simplemente ahí puede haber quizás un armisticio, cierto acuerdo en no continuar con las hostilidades, pero una frontera militarizada y una amenaza latente de que Rusia reanude las operaciones en un momento indeterminado. Y por supuesto una competencia estratégica entre Rusia y Europa, Estados Unidos, OTAN, en clave de zona gris a largo plazo, ¿vale? Bien, esto se puede llevar por varios caminos. Uno puede ser que esa guerra de desgaste sencillamente se vaya apagando hasta que sea un conflicto congelado. Y otro puede ser que los aliados de Ucrania le digan a Ucrania que tiene que buscar alguna alternativa y llegar a algún tipo de alto el fuego con Rusia, ¿no? Porque por la parte rusa, salvo que hubiera una derrota importante y aún así ellos mantuvieran cierta ocupación de territorio, salvo esa opción, sería difícil que optasen por otra posibilidad, es decir, por algún acuerdo de paz que beneficie a Ucrania, ¿no? Y básicamente estos serían, creo, los escenarios principales. Que habría evidentemente otro más, que sería un acuerdo de paz donde ambas partes bajen el nivel de maximalismo y cedan, es decir, no ganen ni uno ni otro, pero habría que darle plausibilidad y yo sinceramente no se la veo ahora mismo. Y esto sería todo. Así que, pues nada, muchísimas gracias por su atención.